Hola a todos. En este video vamos a seguir estudiando lo que son las funciones trigonométricas. Más que nada vamos a estudiar cómo la gráfica de la función se comporta de acuerdo a cómo vamos modificando ciertos parámetros. Es decir, vamos a hablar de lo que es amplitud, periodo y fase de una función tipo seno o coseno que vamos a dar. Antes que eso vamos a definir lo que es una función del tipo periódica. Una función de tipo periódica es aquella donde existe un valor real positivo que vamos a llamarle p, de manera que, dado un x del dominio de la función, ocurre que f de x es igual a f de x más p, es decir, que cada cierta longitud p que podemos llegar a tomar, el valor de la función se repite, o sea, el valor de f de x se vuelve a repetir en esa longitud p. De ahí el nombre de función periódica y de ahí que hablamos de periodicidad para los valores del dominio. Entonces, ese número p es el que definimos como el periodo de la función. Ocurre que si tomamos cualquier otro número positivo p' menor que el p que hemos dado, va a suceder que f de x más p' ya no va a ser igual a f de x. Esto quiere decir que el número p es el valor más chico que podemos tomar, de manera que la función va repitiéndose dada esta longitud p. Y de ahí, por supuesto, que eh, alguna, si tomamos algún múltiplo de p, ocurrirá lo mismo. Por ejemplo, f de p, f de x más p va a ser igual a f de x más 2p, por ejemplo. Pero no podemos tomar un p' menor que p. Ya sabemos que la función seno o coseno, que ya hemos venido estudiando, son lo que llamamos funciones periódicas. Son un tipo de función periódicas y es la que vamos a estudiar en este momento. Por ejemplo, para la función seno, si tomamos la función seno de x, fíjense que ocurre que cada 2pi valores o unidades se van repitiendo los valores que va tomando la función. Es así que el seno de x, por ejemplo, va a ser igual al seno de x más 2pi, va a ser igual al seno de x más 6pi, en realidad más 4pi, más 6pi, es decir, cada 2k pi que voy sumando a x, la función seno va repitiendo ese valor, tomando k un número entero. Es decir, que en este caso hemos encontrado ese p que dice la definición que existe, de manera que la función va repitiendo sus valores. Lo mismo va a pasar con la función coseno, con la función g que hemos definido acá. Entonces decimos que ambas funciones tienen periodo p igual a 2pi. ¿Sí? En ese sentido, fíjense en que si nosotros vamos a la gráfica de estas funciones, por ejemplo, ahí mostramos en el GeoGebra, esta es la función seno de x. Fíjense en que dada una curva, un ciclo completo de la función ocurre, por ejemplo, en esta gráfica desde 0 a 2pi y de nuevo desde 2pi a 4pi vuelve a comportarse de la misma manera. Es decir, estamos comprobando, por lo menos en este caso con la función seno, de que es una función periódica y el periodo es 2pi. Lo mismo ocurre con la función coseno, que es la que vemos acá. ¿Sí? Solo que el comportamiento del coseno es un poco distinto. Fíjense en que para la función seno, vamos a poner las dos juntas, el seno, que es la verde, en el origen, cuando x vale 0, el seno vale 0, y el coseno, cuando x vale 0, el coseno de 0 vale 1. Bueno, ¿cómo armamos esa gráfica de la función seno y de la función coseno? Por ejemplo, nosotros hemos venido estudiando algunos ángulos notables, le hemos llamado así, y para esos valores ya tenemos definido
tanto el seno como el coseno. En este caso, fíjense que en esta tabla tenemos los valores del seno de x para x, algunos de esos ángulos notables. Entonces, el seno de x, como decíamos, se hace 0 cuando x vale 0, se hace 0 lógicamente en 2pi porque ahí completa su ciclo, y se hace 0 también justo en la mitad del intervalo que define el periodo de la función, por ejemplo en este caso en pi. Y en las cuartas partes de ese intervalo donde hemos determinado el periodo de la función, fíjense que en pi sobre 2 y en 3 medio de pi, la función seno toma el valor máximo y mínimo respectivamente, valor que se va a ver modificado en el caso de que nosotros modifiquemos la amplitud de la función. Pero, por ejemplo, acá tenemos graficado un periodo de la función dados esos valores. Lo mismo para el coseno. Fíjense que el coseno, en este caso, el coseno de 0 vale 1. Quiere decir que cuando trazamos la gráfica, partimos desde este punto, ¿sí? Esta función coseno, fíjense que se comporta de la siguiente manera. Tanto en el inicio del intervalo que definimos el periodo y en el final, la función toma uno de los extremos. En este caso se hace máxima la función y en la mitad del intervalo toma su valor mínimo. A diferencia del seno, que en esos puntos para el intervalo, en el eje de las x, tomaba los ceros de las funciones y cortaba al eje x. Y en este caso, la función coseno corta el eje de las x en pi sobre 2 y en 3 medio de pi. Este comportamiento que tenemos que diferenciar tanto el seno y el coseno nos va a ser útil para más adelante, es decir que prestemos atención a este comportamiento, tanto para la función coseno y repasamos de nuevo la función seno. Hablemos entonces de amplitud, periodo y fase. Dado una función de la siguiente forma, f de x igual a por el seno de b por x más c más d, donde fíjense en que intervienen en este caso los parámetros a, b, c y d. Y de la misma manera podemos pensarla también, en este caso por una función que llamamos g de x igual a por coseno de b por x más c más d. Estos parámetros van a influir cada uno de distinta forma en la gráfica de la función f o g que ya vamos a determinar. En el caso particular, cuando a y b valen 1 y c y d valen 0, es lo que llamamos las gráficas básicas de la función seno de x o coseno de x, es decir, las gráficas que ya hemos visto en la diapositiva pasada. La amplitud se define de la siguiente forma. La amplitud la determinamos con el valor absoluto del parámetro a. Gráficamente nos indica cuánto se estira o la distancia máxima que existe desde el punto máximo o mínimo de la función respecto a su eje, es decir, al eje donde está definida la onda. A ver, veamos esto, por ejemplo, en el GeoGebra. Gráficamente, la onda, bueno, está definida sobre un eje, ¿cierto? En este caso sobre el eje de las x, que me ayuda a determinar tanto los puntos máximos, los puntos mínimos que va tomando la función. Si yo modifico la amplitud, el valor a, por ejemplo, acá lo moví un poquito, fíjense, en la ecuación de la función voy moviendo el parámetro a, la función se comporta, se estira de manera vertical o se aplasta. Y fíjense que si a toma valores negativos, lo único que cambia es los puntos extremos de la función, es decir, el que antes era un máximo ahora pasa a ser mínimo y el punto que era mínimo pasa a ser máximo de acuerdo al signo que va tomando el parámetro a. ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar con la función coseno. ¿Está bien? Entonces,
De ahí, ¿cómo determinamos la amplitud, es decir, quizás el ancho de la banda que define, donde está definida la función seno o coseno? Claramente va a modificarse las imágenes de acuerdo de la función de acuerdo al parámetro A, es decir, a los valores que vaya tomando el parámetro A. Bueno, ¿qué sigue? Definimos entonces el periodo, pero antes, bueno, el parámetro B es lo que llamamos frecuencia de la función y nos ayuda a determinar el periodo de la siguiente manera. El periodo lo definimos como 2pi, va a ser el periodo de la función básica seno o coseno, sobre el valor absoluto de b. ¿Está? Es decir, cuál es la longitud según el eje de las x que la función necesita para hacer un ciclo completo. ¿Sí? Y por último, el cambio de fase es el valor que hace que se mueva la función, la gráfica de la función de derecha a izquierda, y lo vamos a determinar buscando el valor que haga 0 a la expresión b por x más c. ¿Sí? Es decir que, bueno, reemplazamos ese valor phi que le vamos a llamar al cambio de fase, o fase directamente, resolviendo la ecuación b por phi más c igual a 0, encontramos el valor de phi y es lo que llamamos el cambio de fase. Si hacemos esa resolución de esa ecuación lineal que tenemos en el argumento de la función seno o coseno, no queda que phi, o el cambio de fase, es igual a menos c sobre b. Veamos entonces cómo afecta en el comportamiento de la curva estos valores. El periodo, fíjense que si yo muevo el valor de b, cambia, se modifica el periodo de la función. Si le prestan atención al valor de b en la ecuación de la función, ven que se va modificando el periodo, y en esta franja de color rosa es donde está señalado un periodo de la función, en este caso de la función seno. Un dato interesante es que para valores mayores que 1 es como que la función se aplasta de acuerdo a la función original seno de x, y si b toma valores menores que 1 se va estirando. No cambia mucho el comportamiento de la función si es que toma b valores negativos, porque justamente lo que necesito en la fórmula del periodo es el valor absoluto de b. ¿Está? Bueno, lo vamos a dejar acá con b igual a 1, y vamos a modificar en este caso el parámetro c, y fíjense en que en este caso la gráfica se mueve de derecha a izquierda. Presten atención cómo se modifica el valor de c, y es por eso que lo llamamos fase o cambio de fase, es decir, cómo desplazamos la función de manera horizontal. Y finalmente el parámetro d, que acá lo tenemos en 0, nos determina el desplazamiento vertical de la función, es decir que una vez que hemos ya determinado la amplitud del periodo y fase, el parámetro d lo único que hace es mover la curva hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al valor que le vayamos dando. ¿Está? Bueno, volvamos entonces a las diapositivas. Y en este caso vamos a ver un ejemplo concreto de una función, y vamos a ver cómo determinamos la amplitud, el periodo y la fase, y cómo desde esos valores graficamos, sin ayuda de un graficador, graficamos por lo menos un periodo de la función, que es lo que pide por ejemplo este ejercicio. Graficar un periodo de la función que tiene como ecuación f de x igual a menos 2 coseno de 2x más 3pi todo sobre 4. Pide amplitud, periodo y cambio de fase, obviamente la gráfica y la imagen de esa función.
Antes que nada, lo que hacemos es identificar cuáles son los valores de A, B y C. Fíjense que en este caso no tenemos desplazamiento, pero tenemos que el valor de A es menos 2, el valor de B, si es que hacemos distributiva de este cociente 4, de este denominador, nos queda que el valor que acompaña a X es 2 cuartos, o es lo mismo que un medio. Y C nos quedará 3 cuartos de pi. Entonces la amplitud es el valor absoluto de A, es decir, el valor absoluto de menos 2, eso es igual a 2. La frecuencia, el valor de B es un medio, por lo tanto el periodo que era 2pi sobre el valor absoluto de B, me queda 4pi en este caso. ¿Sí? Y el cambio de fase que sale de resolver el argumento del coseno, es decir, todo lo que está encerrado acá entre paréntesis, igualado a 0, nos queda de la siguiente forma. Si hacemos 2phi más 3pi sobre 4 igualado a 0, esto es lo mismo que pensar que tengo que resolver 2phi más 3pi igual a 0, o lo que es lo mismo, 2phi igual a menos 3pi, por lo que phi me queda menos 3 medios de pi. Si reemplazamos directamente en la expresión phi igual a menos c sobre b, que es el despeje de acuerdo a los parámetros, y hacemos la cuenta, volvemos al mismo valor, obviamente. ¿Sí? De las dos formas que ustedes quieran hacer el cálculo del cambio de fase, está bien, o sea que determinamos siempre el mismo valor. Entonces, para la gráfica vamos a necesitar justamente el primer dato que nos interesa es el cambio de fase, porque a partir de acá vamos a empezar a graficar nuestra función. Es decir que el periodo P y el cambio de fase nos va a ayudar a determinar el intervalo sobre el eje de las X, donde vamos a graficar el periodo que nos pide el ejercicio. Entonces, el punto inicial de ese intervalo va a ser justamente el valor de phi, en este caso menos 3 medios de pi. Y como sabemos que la función tiene periodo P, que lo habíamos calculado y era 4pi, el valor entonces final de ese intervalo nos va a resultar justamente de sumar al punto inicial, es decir, a phi, el periodo. Es decir, hacemos la suma menos 3 medios de pi más 4pi, y eso nos da en este caso 5 medios de pi. Ya tenemos el punto inicial, el punto final del intervalo. Sugiero que en la gráfica ya vamos marcando esos puntos para ir ayudándonos justamente con esos valores. Bueno, entonces nos queda este intervalo. Acá, en este intervalo señalado en el eje de las X, vamos a tener el periodo completo de la función que tenemos. El punto medio lo calculamos de la siguiente forma, como la semisuma del punto inicial más el punto final sobre 2. ¿Por qué nos interesa este punto medio? Que en este caso vale un medio de pi, porque recordemos que como tenemos una función que es un coseno, tanto en el punto inicial, en el punto final y en el punto medio la función toma sus valores extremos, máximos o mínimos, de acuerdo a la amplitud. En este caso, por ejemplo, si evaluamos el punto inicial, es decir, menos 3 medios de pi, f de menos 3 medios de pi, reemplazamos este valor en x, resolvemos lo que nos queda acá adentro. Fíjense en que 2 por menos 3 medios de pi más 3pi sobre 4 nos queda 0. Dejo para que ustedes verifiquen las cuentas. Coseno de 0 vale 1, 1 por menos 2, eso es menos 2. Entonces, el punto inicial es menos 2 y, como sabemos, va a ser igual a la función evaluada en el punto final del intervalo, es decir, en 5 medios de pi. Ya tenemos dos puntos importantes para la gráfica. Y en el punto medio de ese intervalo, o sea, en un medio de pi, tenemos, por ejemplo, hacemos las cuentas, 2 por un medio de pi más 3pi sobre 4, eso me queda pi. Entonces, menos 2 por coseno de pi, el coseno de pi vale menos 1, menos 1 por menos 2, eso es igual a 2. Es decir, toma el otro valor extremo
de la función. ¿Sí? Entonces, bueno, en las cuartas partes de ese intervalo, es decir, en la mitad de la distancia que hay entre el punto inicial y el medio, y a la mitad del punto medio y el final, la función coseno se anula, es decir, corta su eje, en este caso corta el eje de las x. Eso ya lo sabemos por el simple comportamiento de la función, pero si queremos verificar, por ejemplo, calculamos ese primer cuarto de ese intervalo, le hemos llamado acá x1, x sub 1c, como el punto inicial más el punto medio sobre 2, es decir, la semisuma. Haciendo las cuentas, eso me da que eso ocurre en menos un medio de pi, y en 3 cuartos del intervalo, el punto medio más el punto final del intervalo sobre 2, la semisuma, y eso es 3 medios de pi. Para estos valores, la función evaluada en esos valores para x, la función se hace 0, cosa que ya sabemos porque es así el comportamiento de la función coseno. ¿Sí? Entonces la gráfica resulta, fíjense, punto inicial menos 3 medios de pi, punto final 5 medios de pi, el periodo es 4pi, el punto medio pi sobre 2, el coseno, bueno, la función evaluada en ese punto se hace 2, en el punto inicial, en el punto final vale menos 2, en menos pi sobre 2 y en 3 medios de pi se hace 0, y ya podemos bosquejar el periodo que nos pide el ejercicio. Fíjense en que acá la función continúa y en azul está determinado el periodo que nos pedía el ejercicio calcular. Entonces, ya una vez hechas las cuentas, fíjense en que fácilmente vemos que la imagen de la función está determinada justamente por la amplitud que teníamos, que ya habíamos encontrado. La imagen de la función es el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Pasemos entonces a un nuevo ejemplo. En este caso tenemos una función f de x igual a 3 medios por el seno de pi menos 4x sobre todo sobre 3. No nos dejemos acá engañar en este caso, porque fíjense en que para determinar la frecuencia, es decir, el valor de b y el valor de c, para b tenemos que tener en cuenta que b es el valor que acompaña a la variable x. En este caso, al estar invertido, escrito de otra manera, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Entonces, fíjense, a es igual a 3 medios, b va a ser igual a menos 4 tercios, y el valor de c es 1 tercio de pi. ¿Ok? Entonces, en la amplitud, el valor absoluto de 3 medios es 3 medios. El periodo, como la frecuencia es menos 4 tercios, hacemos 2pi sobre b, ese es 2pi sobre el valor absoluto de 4 tercios, y eso nos da 3 medios de pi. O sea que el periodo es 3 mitades de pi. ¿Sí? Este es un dato importante. Y el cambio de fase, de nuevo resolvemos la ecuación pi menos 4phi sobre 3 igual a 0, es decir, el argumento que tengo dentro del seno, es decir, en los paréntesis. Resolviendo esto es lo mismo que decir que pi menos 4phi es igual a 0, por lo que 4phi tiene que ser igual a pi, de donde sale que phi es 1/4 de pi. Entonces ya tenemos el intervalo, ¿sí?, donde vamos a graficar el periodo de la función que nos están dando acá. Bueno, acá dice que resolviendo la fórmula menos e sobre b, de nuevo determinamos que phi es 1/4 de pi. Podemos chequear siempre de las dos maneras cómo hacer el cálculo del cambio de fase. Bueno, entonces en este caso avanzamos mucho más rápido con la gráfica. El punto inicial va a ser phi, donde empezamos nuestra curva, es en 1/4 de pi, cuando x vale 1/4 de pi. A ese valor le sumamos el periodo para determinar el punto final de ese intervalo. 1/4 de pi más 3 medios de pi, eso es 7/4 de pi. Y
entonces ya tenemos el intervalo donde vamos a hacer la gráfica de la función. En este caso tenemos una función seno, ¿sí? Entonces, tanto en el punto inicial como en el punto final y en el punto medio, la función se anula o, lo que es lo mismo, corta al eje de las x en este caso, porque no tengo desplazamiento. Calculemos el punto medio de la función. Esto era haciendo el punto inicial más el punto final del intervalo sobre 2, o sea, la semisuma de esos valores, y me da, haciendo la cuenta, que eso es pi. Cuando x vale pi, estoy en la mitad de este intervalo. Entonces, en esos valores, la función, ustedes lo pueden verificar haciendo las cuentas, reemplazando en la función dada esos valores, me da que la función se anula. Lo que sigue es calcular los puntos, o sea, las cuartas partes del intervalo, la primera y la tercer cuarto del intervalo donde estoy graficando la función, o el periodo de la función. De nuevo, haciendo la semisuma, en este caso el punto inicial más el punto medio sobre 2, es decir, en 5 octavos de pi, y después con el punto medio más el punto final del intervalo sobre 2, es decir, en 11 octavos de pi, en 15 octavos y en 11 octavos de pi, vamos a tener los extremos de la función que era, acuérdense, era una función seno. Evaluando en esos dos puntos tenemos que la función en 5 octavos de pi, eso es pi menos 4 por 5 octavos de pi sobre 3, resolviendo lo que tengo dentro del paréntesis, eso me queda menos pi sobre 2. En menos pi sobre 2, la función seno se hace menos 1, por lo tanto me queda menos 1 por 3 medios, menos 3 medios de pi, menos 3 medios. En el otro valor, en 11 octavos de pi, resolvemos de nuevo lo que nos queda dentro del paréntesis, eso nos queda pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 vale 1, 1 por 3 medios, eso es 3 medios. Ya tengo entonces los valores máximos y mínimos para el periodo de la función que yo estoy graficando. Vamos entonces a la gráfica y vemos lo siguiente. Acuérdense, el cambio de fase que habíamos determinado, es decir, donde empezamos a graficar nuestra curva, era pi sobre 4, le sumábamos el periodo y nos llevaba a 7 cuartos de pi. Pi era el punto medio del intervalo, 5 octavos el primer cuarto, 11 octavos el tercer cuarto de ese intervalo. En inicial, final y en el medio teníamos que la función se hacía 0, y en 5 octavos de pi y en 11 octavos de pi teníamos menos 3 medios y 3 medios respectivamente, que eran los valores que nos determinaba justamente la amplitud. Y en este caso, entonces, la imagen de la función va a ser el intervalo que va desde menos 3 medios a 3 medios. Bueno, ¿qué pasa con el parámetro d? El parámetro d lo único que hace es desplazar d unidades, o bueno, el valor absoluto de d unidades, la curva de la función. De acuerdo a si es positivo o negativo, lo desplazamos hacia arriba o hacia abajo la curva. Por ejemplo, tomemos el mismo caso de la función anterior, donde teníamos 3 medios más seno de pi menos 4x sobre 3, pero en este caso sumamos 1. Es decir que vamos a estar desplazando la función, la curva, la gráfica de la función, una unidad hacia arriba. Recordemos que la amplitud era 3 medios, el periodo 3 medios de pi, el cambio de fase un cuarto de pi. Entonces, fíjense en que acá volvemos a marcar el periodo, pero el eje de la onda está determinado por la recta y igual a 1. ¿Sí? Es el eje central de la onda, se da en este caso y igual a 1, o si yo hubiera tenido otro valor, en este caso otro desplazamiento, la recta y igual a d va a ser el eje justamente de donde se centra la onda. Y en este caso fíjense en que modificó mi imagen porque ahora la onda oscila entre menos 1 medio y 5 medios. Por lo tanto, decimos que la imagen de esta función es el intervalo desde menos 1 medio hasta 5 medios. La imagen de la función entonces de este estilo
está determinada tanto por la amplitud como por el desplazamiento de la función. Bueno, eso es todo por este video. Será hasta la próxima. Les dejo un saludo.